Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. El famoso caso Catedral. El gobierno de Bukele negoció con las 3 pandillas e intentó esconder la evidencia. Vea que esto fue... La de arriba, Carlos. Eso, exacto. La prensa gráfica publicó esta nota. Estados Unidos sanciona a estos 2 personajes por negociar. O sea, que ya no es un tema solo de una investigación del Faro. Vea, es Estados Unidos en sus propias investigaciones que te sanciona a 2 funcionarios por estar negociando en nombre del gobierno. O sea, aquí, yo creo que no cabe la menor duda de que este gobierno ha estado negociando con estas personas. ¿Cómo es posible que 3 años después de haber asumido la responsabilidad de gobierno y de haber hecho toda la propaganda de que inmediatamente se redujeron los homicidios en este país y que diciendo que el Plan Control Territorial era lo mejor del mundo y que había logrado controlar a estos delincuentes, cómo es posible que 3 años después tenga que capturar a 18,000 pandilleros? Que ahí estaban, que ahí que no los tocaban. Definitivamente la oposición está sumida en la desesperación y el odio. No se dan cuenta que con su actitud dañan al pueblo salvadoreño al oponerse a todos los proyectos y medidas que son para el beneficio de todo el pueblo. La oposición no apoya las medidas del régimen de excepción porque ellos se basan en sus intereses y no en los del pueblo salvadoreño, que es gracias a ellos que son funcionarios públicos. ¿Y sabían dónde estaban? Y sabían dónde estaban porque solo a traerlos han ido. Pues. Y sabían cómo se llaman. Inclusive ellos mismos en las noticias que publican casi dan a entender de que ya conocían dónde estaban, cómo operaban. Y entonces, ¿por qué no los habían combatido desde antes? ¿Por qué tenían 3 años de estar diciendo que el Plan Control Territorial era tan maravilloso de que habían controlado a los pandilleros? Pero en un fin de semana se les salieron de control y nacieron 18,000 pandilleros. En un fin de semana nacieron. O sea, a saber de dónde salieron. O sea, yo creo que los ciudadanos no son tan tontos. O sea, el gobierno quiere hacerlos ver como tontos y quiere hacerles vender una cosa diferente. ¿Y qué pasa? Este show que tú estás viendo de combate a las pandillas y del programa Tierra Arrasada, vea que están metiendo de todo allá adentro, al final de cuentas lo que trata es de minimizar este tipo de negociaciones y de ocultar este tipo de negociaciones. Es bien risible también porque al final, si tú viste la noticia, habla de negociaciones con 3 pandillas. El caso Catedral, el caso fiscal que se estuvo investigando por el cual quitaron al fiscal Melara, ya te decía que eran negociaciones con varios grupos de pandillas, no con una sola como tal. Pero lo raro que aquí solo vemos capturas de la MS-13. Solo capturas de la MS-13. Por lo menos es lo único que expone. Ok, nos vas a explicar un poquito eso porque si para la población y para nosotros pues, también eso es importante. Dices tú que solamente de una pandilla se está capturando. Esto es una cosa de análisis realmente. Y la otra cosa que te voy a plantear también es que decían en este plan que se le ponían cuotas a los policías. Estaban hablando que le ponían cuotas a los policías para capturas. Hablamos con Carlos Araujo esta mañana de miércoles y vamos a hacer un corte. Nos pasamos un par de minutos en este primer bloque, pero Carlos estaba mostrando estas evidencias que han salido en redes sociales sobre fotografías de diciembre del año pasado, dice Carlos Araujo. Vamos a hacer el punto. O sea, hay que hacer un análisis hacia atrás un poco de la situación como tal. Antes de que esto sucediera, antes de aquel fatídico fin de semana de más de 80 muertos, que fue lo que propició esto, si tú te ibas a explorar un poco la opinión pública, los temas de fondo con profundidad, de preocupación para los ciudadanos, eran el tema de la bolsa de la gente, la economía, todo está caro, ¿verdad? O sea, eso es lo que permeaba la opinión pública, la crisis económica, el gobierno sin dinero, problemas de pago. Bueno, inclusive, si te fijaste este mes, no les habían ni pagado a los policías. Pues, o sea, ni son no solo los policías, pero yo lo pongo de ejemplo porque son los que están en primera línea haciendo el combate a esta situación de inseguridad y ni siquiera les habían pagado a ellos. Les pagaron ayer, creo, si mal no recuerdo. Cuando normalmente se les paga el 20, son los primeros que se les paga.
Pero vemos que hay un montón de ministerios que tampoco les habían pagado. O sea, el gobierno está teniendo una crisis fiscal de recursos económicos como tal. Entonces, todo eso es lo que permeaba. Y el tema de seguridad ya empezaba también a salir como preocupación en los estudios de opinión pública que se estaban dando como tal. Sucede esta situación, o sea, algo estaba pasando, porque también, vámonos un poco a los antecedentes, yo creo que nadie puede dudar de que este gobierno ha sostenido conversaciones y tratos con las pandillas. O sea, eso es un hecho, está probado. La anterior Fiscalía General de la República tenía un caso con el fiscal Arriaza, ¿ya?, en donde está documentado las conversaciones de este gobierno con las pandillas como tal. No solo esa parte. Ellos discutiendo, o sea, en este tema de esas pláticas con las pandillas, el gobierno como tal le estaba sucediendo algo. O sea, ¿por qué? Porque de repente estaba subiendo el tema de inseguridad como tal. Entonces, pasa lo que pasó el fin de semana. Al parecer algo se rompió ahí en esas treguas, en esas negociaciones como tal. Y sí, hubo una crisis. O sea, el hecho de un presidente de venir y pedir a la Asamblea de una forma urgente en ese fin de semana un régimen de excepción, yo creo que era pertinente. Inclusive, si tú viste, los diputados de Arena apoyaron esa moción en ese momento. ¿Por qué? Porque, o sea, era una situación excepcional de más de 80 muertos que estaban sucediendo. Cosa que no se había dado en todo el gobierno. Bueno, en todo el ciclo creo que no hubo un día con más asesinatos como el de ese fin de semana. Entonces, había que hacer algo. ¿Para qué? Para controlar la situación como tal. Y creo que se hizo, porque al final de cuentas, la intervención inmediata de choque del Estado con el Ejército y la Policía, ¿verdad?, para tratar de ocupar los territorios y no cumplir mucho los procedimientos y garantías, logró estabilizar la situación. Pero el presidente, y yo creo que te lo he dicho muchas veces a ti, a nosotros nos gobierna una agencia de publicidad. Él sabe que teniendo ciertas condiciones de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas de inseguridad que se le estaban subiendo, de repente ve que este tema tiene un gran apoyo popular, ¿verdad?, el tema del combate a las pandillas, pues al final se termina montando, creo yo, en este tema de una forma más propagandista, más que de verdad de combate como tal a la delincuencia. ¿Por qué? Porque el régimen de excepción te crea un clima mental en la ciudadanía, en la población, que te pone alerta. O sea, si estás en un régimen de excepción es porque hay una crisis, es porque la institucionalidad del país ha sido superada por algo. Entonces, estás en una emergencia nacional y todo se enfoca a ese tema como tal, ¿verdad?, y dejas de hablar de los otros temas y las otras preocupaciones del país. Pero volviendo a lo que te decía, se necesita el régimen de excepción para poder capturar a estos delincuentes que están capturando. No lo necesita. O sea, es que el régimen de excepción, ¿qué te quita? Son derechos ciudadanos. Derechos de que si te capturan, en lugar de presentarse a los 72 horas o 3 días ante un juez, te da 15 días. Esa es la herramienta, o sea, que al final de cuentas le podría estar dando el régimen de excepción al presidente. Pero de ahí que te intervengan las comunicaciones, ¿tú crees que a esos 18,000 pandilleros les han estado interceptando comunicaciones para hacer ese tipo de capturas? Si lo que están haciendo son las redadas de las manos duras de los gobiernos de Francisco Flores y de Tony Saca como tal. O sea, aquí vienen, barren el territorio, se levantan a Raimundo y medio mundo, y ese es el gran problema que la gente está señalando como tal. Y después, como te tengo guardado y el régimen de excepción me da un par de días más para poder ver si te puedo acusar de algo o no,